Seguimos ya ahora en el espacio de entrevistas. Jorge Torres nos acompaña, él es sociólogo, investigador, docente universitario y analista político. Está aquí para precisamente en esta última parte analizar lo que está pasando en el país, todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, la consulta popular y la campaña, la presencia del expresidente Rafael Correa, la nominación de una nueva vicepresidenta de reemplazo de Jorge Glass, en fin, situaciones que sin duda desde la perspectiva teórica y conceptual vamos a aclarar en los siguientes minutos. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Todo parecía que tenía una línea, bueno, todo lo que pasó en los últimos tiempos ha sido sorpresa, pero a medida que pasaban los meses parecía que se iba generando una línea, una clara diferenciación entre la gestión política y la forma de gobernar entre el presidente Lenín Moreno y lo que había hecho su antecesor, el expresidente Rafael Correa. Pero ahora, en cambio, otra vez existe esta situación de que o no están tan alejados o sí están muy cercanos, por ejemplo, con el tema de la nominación de esta terna de 3 mujeres que fueron acérrimas defensoras del expresidente Rafael Correa y una de ellas ahora es vicepresidenta de la República. ¿Qué está pasando en el ambiente político en el país? Bueno, evidentemente lo que se puede ver es una crisis, ¿no? Una crisis institucional del partido, del movimiento, pero más que nada lo que nosotros estamos viendo es una especie de lucha de legitimidad. O sea, ¿quién de una otra manera tiene más control con respecto a lo que sería la izquierda progresista aquí en el Ecuador? ¿Se puede hablar todavía de este proyecto político denominado izquierda progresista? ¿Todavía está orientado a eso? Porque en cambio desde el ala correísta se cuestiona que el actual gobierno se ha acercado mucho más a la derecha. Sí. No, yo creo que en sí todavía seguimos con este perfil que podríamos nosotros denominarle progresista. De hecho, de una otra manera, podría decirse también de que estamos viendo una especie de regreso de la centroizquierda o de la socialdemocracia en muchos aspectos. Una reestructuración. Una reestructuración, o sea, vemos, ¿no?, que aparece justamente en sí mismo la izquierda democrática o movimientos afines que se les puede denominar socialdemocracia. Están asumiendo de nuevo algún rol. Los protagonistas que eran, digamos, de la época que se les suele denominar neoliberal están reapareciendo, pero justamente desde esa misma izquierda. Pero en todo caso no veo yo realmente justamente un alejamiento radical. Yo creo que lo que podemos nosotros subrayar es justamente un alejamiento de lo que sería en sí la persona Correa. El movimiento país y sobre todo la ala correísta justamente ha creado, como quien dice, una imagen muy fuerte con respecto a su líder. Y de una otra manera todo gira en torno a él. Es una imagen fuerte. En este momento hablar de Rafael Correa como liderazgo, como imagen, es fuerte porque se ha tratado de minimizar lo que fue su primera presencia luego de la presidencia hace algunas semanas, ahora nuevamente caminando, como él ha dicho, gastando suela para promocionar el no en 3 preguntas, particularmente de la consulta popular. ¿Realmente es un personaje fuerte todavía en la política y demasiado influyente en la política nacional? Bueno, cuando él terminó su mandato no tenía, digamos, su imagen, digamos, era muy... él no bajaba del 40% de su aceptación. Entonces, obviamente, se alejó del poder, o mejor dicho, se alejó de lo que sería el poder del Estado. Pero en todo caso, nosotros podríamos tenerlo como un personaje que todavía genera cierta visión fuerte con respecto a la política. Lo que nosotros más bien estamos viendo es que la falta justamente del poder estatal, de lo que serían los medios y justamente toda la publicidad y propaganda que se hacía alrededor de él. Como falta eso, posiblemente eso le merme en su fuerza como relaciones públicas, por decirlo así. Pero en todo caso sigue siendo todavía un personaje político que puede de una u otra manera generar trascendencia. El presidente Lenín Moreno inició con un proceso de diálogo y acercamiento a todas las fuerzas que de alguna u otra manera o terminaron alejadas del proceso político o resentidas del anterior proceso político o simplemente siempre tuvieron una postura opositora a lo que era el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, con la nominación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República, a pesar de que en algún momento estas fuerzas políticas
expresar una cierta cercanía por ejemplo, la convocatoria de la consulta popular, nuevamente se han generado cuestionamientos y críticas. Muchos aseguran que no hay un proceso de cambio tal cual se había, por lo menos iniciado los primeros meses por parte del presidente Lenín Moreno. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo la designación de Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República nuevamente deja en una incertidumbre política si realmente están viviendo o se está generando un ambiente de cambio por parte del presidente Lenín Moreno, o hay todavía rezagos del continuismo de lo que fue la presidencia del exmandatario? Yo creo que a raíz de la designación justamente de la nueva vicepresidenta se generan un montón de dificultades para poder entender justamente cuál es el futuro del Ecuador. Pero yo pienso que hay algunos puntos. Uno de ellos es que si nosotros nos fijamos la trayectoria política de María Alejandra Vicuña, tiene una trayectoria que tiene mucho más prestigio dentro de la izquierda que el mismo Jorge Glass. Digamos que Jorge Glass tuvo, digamos, uno de sus papeles centrales dentro de lo que sería el gobierno ha sido justamente bastante leal a Rafael Correa y obviamente parte justamente de una especie de círculo de amistad de Rafael Correa. Pero ideológicamente, por lo menos la actual vicepresidenta está mucho más ligada a lo que sustenta este proceso político, a la izquierda. Exactamente. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que de una u otra manera lo que ha hecho Lenín Moreno ha sido apostar justamente a lo que sería una izquierda que tiene, digamos, algún prestigio, tiene más prestigio. Un poco más radical también podría ser. Podría ser, pero justamente había revisado algunos temas que se comentaba de que ellos están mucho más cercanos a lo que sería una socialdemocracia. De hecho, se está asumiendo una propuesta de socialdemócrata, por decirlo así. Pero también otro ejemplo, ¿no? La idea del diálogo, que de otra manera el ala correísta lo pone como una especie de... Tiene dos criterios, por un lado que se está acercando a la derecha y por otro lado es como una especie de forma política mediocre. En realidad sí forma parte, digamos, de lo que sería una izquierda moderna, ¿no? Por poner un ejemplo, aunque podría ser demasiado amplio, este tema del diálogo lo había inaugurado en algún momento el mismo Nelson Mandela, ¿no? Cuando habían los problemas justamente del apartheid, Nelson Mandela había asumido justamente una especie de diálogo con los antiguos gobernantes de Sudáfrica, justamente y de otra manera que era una especie de pugna que tenía bastantes tintes incluso violentos. En cambio acá de una otra manera también se está asumiendo justamente una especie de acercamiento, pero el tema es ¿no? Tal vez el ala correísta solo subraya el acercamiento con la derecha, con empresarios o con otro tipo de vinculaciones en ese aspecto, pero también se ve que los diálogos se hacen con sectores de organizaciones sociales, indígenas y otros grupos que habían tenido, desde la izquierda, que habían tenido ciertos choques y pugnas con el mismo Rafael Correa. Estamos viviendo el periodo de campaña electoral dentro de la consulta popular, de las 7 preguntas. Para muchos sectores, más que las 7 preguntas, hay 3 que son las realmente importantes, así lo han afirmado tanto opositores como adherentes a la propuesta política. Realmente esta consulta popular y los temas que se encierra van a generar una descorreización del sistema político del país, van a impulsar una lucha contra la corrupción, o solamente es un tema político de ganar un poco de tiempo para que desde el inicio de este gobierno no se hayan generado las críticas que hoy se están generando, por ejemplo, de que no se están cumpliendo con las ofertas de campaña. Bueno, pienso que en sí, particularmente para mí la tercera pregunta que tiene que ver con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana me parece a mí más importante, en cierto sentido, incluso más importante que la de la cancelación de la reelección indefinida. Esa es medular entonces en esta propuesta política. Pienso que es medular justamente en el sentido del correísmo, porque de una u otra manera, como se ve, se ha podido sustentar, incluso se ha hecho evidente de que muchos de los que se encuentran justamente como vocales son pertenecientes a una línea bastante personal del expresidente Rafael Correa. Esta materializaría este concepto de descorreizar el país. Exactamente, porque incluso, digamos, lo que se ha tenido es eso, ¿no? O sea, más o menos la imagen es que es un presidente, un expresidente que acumuló mucho poder en su persona, en su imagen, y que de una otra manera también ha generado una línea clientelar bastante profunda. De una otra manera, nosotros lo que estamos viendo es que, lo que se ha visto justamente es que se ha creado, como quien dice, esta red que sigue funcionando en el Estado y que obviamente sin ese control, podríamos decir, de esta parte de transparencia, obviamente le permitiría al presidente actual tener mucha mayor acción de movilidad dentro de lo que serían sus decisiones políticas.
de otra manera también nosotros podríamos pensar de que si es que gana el no, por decirlo, en la segunda pregunta que tiene que ver con la reelección indefinida, y obviamente se postula a Rafael Correa, también se le podría hacer muy difícil. No, el futuro no está dicho, ¿no? Yo pienso que también ese ha sido otro de los grandes problemas dentro de los dos bandos del sí y el no, que a veces se tiende a ver que un futuro muy seguro con respecto de que si se decide el sí o el no. Yo pienso que desde las mismas ciencias sociales no se puede predecir, hay probabilidades. Obviamente hay una probabilidad muy fuerte de que si gana el sí, obviamente en todas las preguntas, porque si nosotros vemos también las encuestas están demostrando de que existe alrededor de un 60%. Dice, bueno, en la segunda pregunta, que es sobre la reelección definida, lo que he escuchado es que más o menos el 64% de la población acepta la propuesta. Y el sí, perdón. Y la cosa es que se ve que pueda que haya probablemente haya una victoria de la propuesta de Lenín Moreno, ¿no? Hay lecturas, por ejemplo, que dicen que, claro, inició los sondeos iniciales pronosticaban un triunfo un poco más contundente, comenzó con un 70 y un poco más la aceptación del sí, ha ido bajando un poco esta aceptación. ¿Cuál sería la lectura en caso de que, claro, la tendencia del sí gane, pero no con la contundencia que se espera? Bueno, ahí hay tres temas. Uno de esos temas es justamente algo que tú ya dijiste, que se esperaba mayores decisiones concretas del presidente Lenín Moreno, como para que justamente se fundamente su propuesta. Por otro lado, obviamente la figura de Rafael Correa que viene, ¿no? Que obviamente ha arengado justamente a su grupo para poder, mantener justamente la propuesta del no. Y por otro lado también está el hecho de que en sí el mismo discurso, el famoso discurso de la traición también ha afectado bastante, digamos, a lo que sería la literatura política de este último momento, ¿no? O sea, la literatura política y también el sentido, las opiniones justamente que se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, si uno se ve, bueno, particularmente no me gusta mucho esa lectura, ¿no? De que hay los traidores y hay justamente la gente los reales y los traidores. Los reales y los traidores. Me parece un discurso que es bastante limitado a un sector muy privado, ¿no? O sea, justamente al sector que engloba a la personalidad de Rafael Correa, pero en todo caso también estamos viendo de que de una otra manera ha generado algo, ¿no? Tiene algún resultado, pero yo veo que pese a que está bajando, tampoco está bajando de manera tan precipitada como se esperaba. Hubo un momento, digamos, de que se estaba viendo que se bajaba 2 puntos alrededor de 2 meses, pero en realidad se mantiene. Es como una especie de ciclo que de una otra manera se prevé la victoria del sí en sí. Muy bien, agradecemos a Jorge Torres, amigos televidentes, analizando la situación política del país. Nos vamos a la primera pausa de Café Noticias, volvemos de enseguida.